Listo. Vamos a ver lo que es hoy día algunos puntos sobre diagnóstico diferencial de artritis. Es algo que seguramente también han hablado esta semana y ya a partir de la que viene van a comenzar a hablar de las enfermedades en sí, ¿no? A mi grupo anterior incluso les había dejado una tarea. Lo que tienen que leer ahorita son cuadros clínicos de las enfermedades. La parte terapéutica quizás la van a dejar para más adelante, ¿ya? Tiene que tener algunos conceptos, pero sobre todo lo que me interesa es que reconozcan los cuadros clínicos. O sea, te viene un paciente o lees un caso y tú ya puedes estarte imaginando que puede tener de fondo ese paciente. Pero primero tienes que identificar síndromes o problemas. Acuérdense que con una historia clínica lo que sale primero son síndromes. El conjunto de signos y síntomas tiene síndromes. La siguiente pregunta que te harás es cuál es la causa de ese síndrome. Si tengo un síndrome edematoso, digamos, mi siguiente pregunta debería ser cuál es la causa de ese síndrome edematoso. ¿Es una falla cardíaca? ¿Es una cirrosis? ¿Es un síndrome nefrótico? ¿Es una hipoluminemia? ¿Es un hipotiroidismo? No sé. Acá tiene síndromes, ¿no? De monoartritis, poliartritis, oligoartritis, como síntomas. Uno de síntomas, sacan síndromes. Y la siguiente pregunta es diagnósticos que podrían ocasionar ese síndrome. Vamos a ver algunos datos sobre eso. Primero, cuando el paciente acude y tú le diagnosticas inflamación articular de artritis, tienes que pasar por un proceso de discernimiento clínico, ¿no? Tienes que evaluar primero la articulación y determinar que en verdad es una artritis, porque ese paciente viene pensando que le duele esa rodilla, me duele esa rodilla o tengo una artritis, se puede mencionar. Pero en realidad si le duele la rodilla, por ejemplo, solamente significará que tiene una artritis, incluso puede ser algo hinchada. El hecho que tenga dolor, hinchazón, edema, dolor en una articulación o sobre una articulación, necesariamente me dice que el paciente tiene artritis o podrá deberse a otra causa. Alguien me dice, si me entiende, alguien me puede decir a qué otra cosa podría deberse. A ver, Andy. Bueno, también podría ser algún tejido adyacente, ¿no? Como, por decir, una bursitis. Es que no sabemos, Exacto. digamos, más Ujú. características, ¿no? Exacto. No sabemos las características, pero más o menos, acá les pongo un diagrama, ¿no? Acá tenemos la bursa, efectivamente puede ser una bursitis, ¿no? Otra lesión que ustedes creen que me podría generar un cuadro similar o que el paciente te diga que es una artritis, pero que identificas alguna otra cosa que podría inflamarse. Cuando hablamos de artritis, hablamos de la misma articulación y hablamos de sinovitis, ¿no? Cifra Podría ser una tendinitis. podría ser exacto, una tendinitis. Belinda, Doctor, ¿podría ser una inflamación en la entesis? Una entesitis, si no me equivoco. una enesitis, sí, justo lo que sacamos, ¿no? Una tenosinovitis, puede ser una entesitis, puede ser una bursitis, José, ¿algo más? Doctor, ¿podría ser una periostitis? Una periostitis. Entonces, todo eso ustedes tienen que discernir, ¿no? Discernirlo de forma clínica. Clínicamente, ustedes tienen que decir, esta es una artritis, es una entesitis, es una sinovitis, bursitis, ¿ya? Eso sale con la clínica, examinando a ese paciente. El paciente simplemente viene porque le duele la rodilla, ¿ya? Y él cree que es una artritis, ¿no? Entonces tú tienes que discernir. Acá tenemos la entesis. Recuerda que la entesis es la inserción del tendón o ligamento con el hueso. Puede ser una sinovitis, típico de las artritis como artritis reumatoide, puede ser bursitis o otros tejidos. No sé qué dice. Entonces, ¿cómo saber si el paciente tiene o no una artritis? Obviamente tienes que usar tus herramientas, anamnesis, examen físico, evaluar signos de derrame articular, importante,
Y si lo determinas clínicamente, y aquí es exámenes auxiliares, ¿no? Desde amniocentesis hasta exámenes radiológicos, que me pueden arrojar datos sobre la etiología del problema. Mi problema, por clínica, yo voy a necesitar un síndrome, monoartritis, poliartritis. Luego ya planteo posibilidades. Puede ser artritis reumatoide, puede ser lupus, puede ser vasculitis, puede ser gota, de acuerdo a la historia clínica. Y según eso oriento exámenes auxiliares. Ahora, ya digamos que yo examiné al paciente y determiné que tenía una artritis. Ya, sí señora, su rodilla y su tobillo están hinchados. Muy bien, tiene usted una artritis. Gracias, doctor. Tome su ibuprofeno y váyase a la casa. No, no, o sea, has determinado que tiene problemas, monoartritis, oligoartritis, tiene artritis. La siguiente pregunta es cuál es la causa de esa artritis. Entonces, ¿qué más tendrías que preguntar para acercarte al diagnóstico? ¿Qué más podrían preguntar? Vienes por una artritis, ¿qué más tendrías que preguntar para saber la causa? Lo primero es el diagnóstico sindrómico y luego es el diagnóstico el presuntivo. Silvana, dime. Sí, doctor, también sería importante preguntar antecedentes familiares por si ha padecido alguna Antecedentes enfermedad familiares. articular. Por ejemplo, ¿por qué sería importante eso? ¿Por qué sería importante eso? A ver, José. Doctor, Doctor, ¿me escucha? Es que estoy con bajo... A ver, Silvana, sí, sí, dime. Me estaba escuchando. Sí, doctor, tengo baja la señal, Ya. pero ya había dicho que es más básicamente por antecedentes familiares, porque puede haber padecido alguna infección a nivel articular, ya sea gota, pseudogota o algo, otra Infe- patología relacionada. gotas de gota no son infecciones, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de padecer enfermedades autoinmunes te predispone a autoinmunidad, ¿no? Por ejemplo. José, ¿quieres decir algo más? sí, doctor, yo le iba a decir que también era bueno averiguar el tiempo que está este dolor para determinar si es crónica o aguda. ¿Y cuál es su punto de corte para decir agudo crónico? 6 meses, doctor. 6 semanas, 6 semanas. Seis, 6 semanas, dependiendo de lo que leas, ¿no? 4 o 6 semanas, dependiendo de quién te enseñe, ¿no? Y lo que leas. Muy bien, José dice lo que es el tiempo, Silvana ha dicho enfermedades asociadas, ¿alguien más? Doctor, también sería bueno preguntar si ha tenido fiebre para poder ver si es de origen infeccioso, ¿no? Ya, síntomas asociados, muy bien. ¿Quién más? Abner, Doctor, también sus hábitos, por ejemplo, si es alcohólico, pues podemos relacionarlo a gotas. hábitos nocivos, muy bien. ¿Algo más? Leonardo, En caso de ser mujer, podemos preguntar por antecedente de embarazo. ¿por qué embarazo? ¿En qué me ayudaría con el diagnóstico diferencial? Mm. A ver, Claudia. También se podría, también se podría consultar sobre los eventos que atenúan el dolor. Por ejemplo, de la actividad, probablemente el dolor puede ceder. Ya, ¿y eso en qué te ayudaría? Acuérdate que los datos que tú vas a preguntar te van a ayudar en el diagnóstico diferencial, o sea, en ver las causas probables de la artritis. Yo ya sé por clínica que tiene artritis. Luego quiero ver cuál es la etiología de esa artritis. ¿En qué me ayudaría saber lo del dolor? José Luis, a ver. Es que hay patologías que ante el movimiento mejoran. Por ejemplo, la espondilitis ¿Cuál? anquilosante. La espondilitis Ya, con el la movimiento mejora. espondilitis, la espondilitis anquilosante, por ejemplo, en caso de su lumbalgia, mejora con la actividad. A diferencia de la artrosis, que también me da lumbalgia, que empeora con la actividad. Muy bien, diagnóstico diferencial. Me han dicho agudo crónico, si mejora con el movimiento o no, patologías asociadas, ¿alguien más? José Luis, levanta la mano.
No, doctor, quería mencionar que, bueno, también para poder saber un poco el diagnóstico de la artritis podríamos ir un poco más allá en el lado de la afiliación, como podría ser la ocupación, ya que hay, bueno, hay ciertas ocupaciones las cuales exigen un sobreesfuerzo y eso puede generar una artritis, ¿no? Más que nada una artrosis, ¿no? Una Una artrosis. artritis degenerativa. Ajá. Vamos a ver. Miren, por ejemplo, preguntar si es, bueno, inicialmente, ¿no? Si es mono, oligo o poli, ¿no? Una sola, dos a tres o cuatro más articulaciones, ¿no? ¿Qué más? Si es agudo crónica, punto de corte, 4 o 6 semanas, dependiendo de lo que ustedes lean, porque los diagnósticos cambian, ¿no? Es muy distinto que venga un paciente con una monoartritis aguda de rodilla, pensarás en algunas enfermedades, que venga con una monoartritis, pero ya de varias semanas, una crónica de rodilla, piensas en otros cuadros. ¿Qué más? Aditiva o migratoria. Hay artritis, por ejemplo, que se van sumando. Empieza con las metacarpofalángicas, luego siguen las proximales, luego siguen los codos, luego siguen rodillas, se van sumando. O migratorias. Un ejemplo de artritis migratoria, por ejemplo, es la fiebre reumática. La fiebre reumática, cuando lean el cuadro clínico, y eso les insisto, en los libros de medicina, lean sobre todo los cuadros clínicos, ¿ya? Cuadros clínicos clásicos, ¿ya? La fiebre reumática, por ejemplo, tiene artritis migratoria. O sea, un día es a la rodilla, luego aparece el tobillo y va migrando. En cambio, la AR, por ejemplo, artritis reumatoide, la AR es aditiva, se va sumando. Recurrente o persistente. La enfermedad hace unos picos de enfermedad, o sea, se agudiza por etapas y luego cae, esto es asintomático, o la enfermedad va avanzando, va sumándose como la R. La R no remite sino más, ¿no? Los síntomas van sumando y empeorando. En cambio, la gota, por ejemplo, tienes tu ataque agudo de gota, estás mal unos días, semanas y luego remite y vas bien. Y luego vuelve a aparecer. ¿Qué más? Es distal, proximal, central o periférica. Es muy distinto que tengas artritis, por ejemplo, de metacarpofalángicas, que tengas artritis interfalángicas distales. Es muy distinto que algunas te afecten las manos y otras te afecten más las caderas y los hombros. O sea, la distribución de la artritis me hace pensar. O sea, diciendo ustedes, vamos a poner acá, diciendo, ¿dónde está? Acá. Ustedes son solamente que están frente a una oligoartritis o poliartritis, me dicen muy poco para poder imaginarme qué enfermedad tiene. Es muy distinto una poliartritis de manos que una poliartritis, por ejemplo, que no toca manos, pero es de rodillas, de tobillos, de hombros. O sea, las enfermedades son distintas. O sea, primero, repito, tú identificas tu síndrome o problema. Y luego que has identificado tu síndrome o problema, me tienes que dar qué cosa, me tienes que dar los diagnósticos que estás pensando, que son causa de ese problema. Por ejemplo, una poliartritis puede ser debida a una artritis reumatoide, puede ser por un lupus, puede ser por una gota. ¿Cuál pones primero? Va a depender del paciente. Si es una mujer joven, ¿no? Podrás poner AR o lupus, ¿no? Si es un varón, digamos, obeso, hipertenso, más corresponde a gota. Pero interesa mucho saber la distribución de la artritis. ¿Qué más? Va acompañada de lumbalgia inflamatoria. Alguien de ustedes lo dijo, ¿no? La lumbalgia, chicos, se divide en inflamatoria y en no inflamatoria. La lumbalgia inflamatoria es aquella que mejora con la actividad. Más bien el paciente se levanta en la mañana con un dolor de espalda y conforme va caminando se va soltando y va mejorando. Lumbalgia inflamatoria. Esto es típico de las espondiloartropatías seronegativas, tipo espondilitis anquilosante. En cambio, la lumbalgia no inflamatoria o mecánica, como la de la artrosis, empeora con el ejercicio. Entonces, si tengo una artritis acompañado de lumbalgia inflamatoria, pensaré más en una espondiloartropatía seronegativa, una espondilitis anquilosante, una EA, que decimos para resumir, ¿no? Y lo otro, manifestaciones sistémicas asociadas.
ejemplo, es bien sabido que el lupus, el eritematoso sistémico, le gusta comprometer mucho el riñón, compromete mucho el riñón, ¿ya? Entonces, un paciente con artritis y compromiso renal, es muy probable que pueda ser lupus. Un paciente con artritis sin compromiso renal, es muy probable que podría ser una artritis reumatoide, por ejemplo. Mira, pero hablamos de lupus, ¿no? Lupus me da compromiso de artritis, AR solo compromiso. Incluso hay que ver la edad y el sexo. Es muy distinto una poliartritis en una paciente mujer joven, un paciente adulto varón. O sea, todos esos datos me van a servir para hacer el diagnóstico presuntivo de la artritis. Primero identifico mi problema, síndrome de monoartritis, oligoartritis o poliartritis. Luego ya veo yo el tema del diagnóstico de fondo, el presuntivo. Por ejemplo, artritis, si es aguda o crónica, ¿no? Y discernir si es mono, oligo o particular. Y acá van a salir algunas biologías que ustedes pueden ver. Siempre para un síndrome, ustedes van a encontrar 1000 causas, ¿ya? 100 causas. Nunca ponen las 100, van a poner las causas más probables, ¿no? Una monoartritis aguda, pensarán en una infección, pero obviamente una infección aguda producida por qué agentes, o sea, qué cuadros, qué agentes infecciosos me podrán dar una artritis aguda, una monoartritis aguda. ¿Qué me dice? A ver, Irene. ¿Podría ser el Staphylococcus aureus, doctor? Es el Staphylococcus aureus. Ya. Es Staphylococcus aureus. Y en una, por ejemplo acá, artritis, una monoartritis infecciosa, pero una crónica, ¿qué agente pensaría? A ver, José Luis. Doctor, una infección por Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. Entonces, el tipo de enfermedad me arroja posibilidades diagnósticas. Estas las vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Obviamente que en esta lista que decía, pues hay muchas más, ¿no? Lo que ponemos EASN son las espondilopatías seronegativas. ¿Ya? Lo que les mencioné, recurrente o persistente. Ese es el curso de la gota, por ejemplo. La gota empieza con ataque agudo de gota, el cual remite espontáneamente a condiciones antiinflamatorios y el paciente es asintomático por mucho tiempo. En cambio, una R no remite sino más, ¿no? La enfermedad se enciende, cursa con breves remisiones, pero finalmente progresa. Entonces, es importante la historia completa, no solo decir poliartritis, edad, sexo, distribución aguda, crónica. Todo eso me dice, oye, lo más probable es que sea una R. Pero para saber esto, recuerden, repito, tienen que leer cuadros clínicos de enfermedades. Mira, central o periférica. Un ejemplo de una artritis periférica predominantemente, manos, por ejemplo, pies, es la artritis reumatoide. El lupus, la vasculitis. ¿Qué patologías me dan una artropatía, artritis predominantemente central? ¿Qué patologías? A ver, Michael. Espondilitis anquilosante. Espondilitis anquilosante. Voy a ponerle en el chat acá. La espondilitis anquilosante pertenece al grupo de las espondiloartropatías seronegativas, EASD.
cuyo compromiso principal está en el esqueleto axial. El esqueleto axial, la parte central, incluye la columna, las articulaciones coxofemorales, las sacroiliacas y las articulaciones de los hombros, predominantemente axial. Pero, por ejemplo, la espondilitis anquilosante puede empezar la enfermedad, en 15% de los casos más o menos, con una oligoartritis periférica, ¿ya? De grandes articulaciones, rodillas y tobillos, ponte, aún sin compromiso del esqueleto axial. Por eso que en el gráfico anterior les puse, ¿no? En oligoartritis, por ejemplo, en las oligoartritis agudas y crónicas están las espondiloartropatías herniativas. Aún sin compromiso de la columna, tú podrías plantearla. Entonces no es tan descabellado en un paciente que viene con una oligoartritis periférica y varón, porque es más frecuente en varones, plantear una espondilitis anquilosa, ¿no? Aunque lo clásico es el esqueleto axial. O sea, para que se den cuenta todo lo que tienen que saber, ¿no? La distribución, edad, sexo, forma de la artritis, qué tipo de articulación está comprometida. Algunas se presentan más en tales o cuales articulaciones. Ya tienes que saber bastante cuadro clínico. Distal o proximal. Miren. Por ejemplo, ¿qué les parece esa mano? ¿Qué articulaciones ven que están más hinchadas? Doctor, las interfalángicas distales. Interfalángicas distales, sí. Ya, esta es una típica artritis psoriásica. ¿Ya? La artritis psoriásica típicamente es la artritis inflamatoria más común de interfalángicas distales. ¿Qué me pueden decir de las uñas acá? ¿Qué les parecen las uñas en este paciente? ¿Qué les llama la atención? No tiene acropaquia. A ver, Irene, ¿qué cosa es onicolisis? Es la separación de la uña del lecho unguial. Exacto. La onicolisis no es destrucción de la uña, es separación de la uña del lecho unguial, o sea, la uña se levanta. Eso es típico de la onicopatía psoriásica. Esta foto es sacada de un libro, ¿ya? La foto de abajo es un paciente que tomé yo en consultorio cuando no había COVID. ¿Ya? ¿Qué les llama la atención de esa mano? ¿Qué les llama la atención de esa manito? Doctor, ¿hay una disversión de la falange cubital? Desviación cubital de los dedos, exacto. El eje se va para afuera, ¿no es cierto? El eje se va para desviación cubital de los dedos. ¿Qué articulaciones les parece que están más hinchadas? Si van a participar, levanten la manito. ¿Ah? ¿Qué articulaciones les parece que están más hinchadas? Las articulaciones proximales. Ya, muy bien. A ver, Josué. Doctor, las metacarpofalángicas. Ya, estas de acá, ¿no? Metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Vamos a alejar la imagen, mira. Aquí están las distales, y acá son con desviación cubital, metacarpofalángicas, interfalángicas próximas. La artritis reumatoide típicamente me afecta justamente las primeras metacarpofalángicas, típicamente división cubital. A R casi no te toca lo que son interfalángicas distales, pero sí lo toca la psoriasis, para que vean la distribución y la importancia de esto. ¿Qué más tenemos? Les dije síntomas asociados. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Necrosis distal. La necrosis distal de los dedos, en general, en el contexto de una artropatía, una artritis, me puede sugerir la presencia de una vasculitis. La vasculitis, al ser una enfermedad inflamatoria de los vasos sanguíneos, los obstruye.
Y al obstruirnos me da infartos. Y se puede presentar así. En la placa, ¿qué es lo que ven? La placa hay un patrón intersticial bilateral, ¿no es cierto? Bueno, me muestran esa placa ahorita, yo diría que es COVID. Pero en realidad, pues, si viene un paciente crónico con artritis, las enfermedades articulares sistémicas, tipo AR, tipo lupus, me suelen dar un compromiso intersticial pulmonar, una neumonitis intersticial. Me pueden dar también fibrosis pulmonar. Por eso la evaluación radiológica y tomográfica de pulmón es fundamental. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Qué les llama la atención? La entesis, ¿no? Ese es el tendón de Aquiles, se inserta. Tendón de Aquiles, mira cómo hay un aumento a nivel de la inserción, una entesitis, una endosopatía. La entesis, acuérdate, es la zona de inserción de ligamentos del lomo del hueso. La entesitis es cuando esa inserción se inflama. Acá, ¿qué es lo que van a ver? Un ojo rojo, ¿no? Hay un edema de la conjuntiva, bueno, un ojo rojo. Las manifestaciones oculares también son comunes en lo que son enfermedades reumáticas. ¿Alguien me dice, por ejemplo, qué tipo de compromiso articular pueden encontrar, José Luis? Doctor, ¿el consejo está relacionado a a enfermedad de Sjögren? ¿Síndrome de Sjögren? Puede ser Sjögren. El síndrome de Sjögren es el síndrome de ojo seco y boca seca. Acá vas a encontrar anticuerpos contra glándulas lacrimales y salivales, anticuerpos. No produces lágrimas, no produces salivas, y ojo seco, boca seca, síndrome de Sjögren. Una posibilidad. Otro. ¿Qué más? Irene, levanta la mano. Sí, doctor. Bueno, otra manifestación ocular frecuente podría ser la uveitis anterior en lo que es la espondiloartropatía, o bueno, la espondilitis anquilosante específicamente. Uveitis aguda anterior. Ya, uveitis aguda anterior. O sea, la uvea, ¿quiénes forman la uvea? ¿Se acuerdan? La uvea es la capa media del ojo, ¿no? Tienes esclerótica, tienes la uvea y tienes la capa interna que es la retina. La uvea, ¿quién la forma en el ojo? ¿Se acuerdan? A ver, Irene. Es la túnica vascular, doctor, entonces estaría conformado por lo que es la coroides, Hacia atrás. y el iris y el cuerpo ciliar. Exacto. Hacia atrás tendría lo que es la coroides y hacia adelante el cuerpo ciliar, el iris. Entonces, si digo uveitis aguda anterior, lo que se inflama es el iris del cuerpo ciliar, una iridociclitis. Iridociclitis. No se olviden, ¿eh? Uveitis aguda anterior. La uveitis aguda anterior es la manifestación más frecuente extraarticular de la espondilitis anquilosante. Esa enfermedad que enfrenta la columna, su compromiso no articular más frecuente es la uveitis aguda anterior. Incluso está tan relacionado que algunos pacientes pueden empezar con uveitis aguda anterior, años después hacen recién el compromiso de la columna. Años después hacen el compromiso articular. Así es, ¿ah? Tú tienes tu ojo rojo, tienes uveitis, no tienes nada más, ¿ah? Tienes que hacerte seguimiento, porque luego podría aparecer el compromiso articular. Así, miren, tan relacionado que está. ¿Qué les impresiona acá? ¿Qué les parece? Bruno, dime. Hay una hinchazón con tumefacción y también enrojecimiento en lo que vendría a ser la podagra. La primera articulación metatarsofalángica. La artritis de la primera articulación metatarsofalángica se conoce como podagra. Y la podagra suele ser el debut ¿de qué? De la gota. De la gota. La gota es la artritis por microcristales más frecuente. Es la
oligoartritis por microcristales de monourato sódico. Ahora, la gota es una enfermedad que empieza como una monoartritis. La mayoría empieza así, con una podagra, pero no todos empiezan así, ¿eh? Hay pacientes que pueden empezar con una monoartritis de rodilla. O sea, la segunda articulación de inicio es la rodilla. Entonces, en una monoartritis aguda de rodilla, tú podrías plantear gota como una buena posibilidad. Pero lo común es que empiecen con podagra. También pueden empezar con rodilla. La gota al inicio es monoarticular, ¿ya? Pero si el paciente no hace nada por eso, o sea, no se controla, no se maneja, con el tiempo se convierte en oligo y poliarticular. O sea, con el tiempo el paciente viene con poliartritis, ya no con monoartritis. Muy bien. ¿Cuál es el escenario más común de un paciente con gota? O sea, la gota se presenta en qué escenario? Frank. Bueno, mayormente se presenta en pacientes hombres que tienen enfermedades metabólicas, que su dieta está a base de azúcar y Ya. se da en personas mayores alrededor de los 35 o 40 años o más, Cuando dices enfermedades metabólicas, como que, por ejemplo, como la diabetes, diabéticos, obesos, así, obesos, hipertensos, así. hipertensos. Así se presenta. Así se presenta, exacto. Muy bien. Miren. Acá, por ejemplo, esta imagen me gusta. Es lo que decíamos, ¿no? Onicolisis, mira, separación de la uña del lecho unguial. Y también van a ver en la uña hoyuelos en las uñas. Unos huequitos en las uñas. Esos huequitos en las uñas se conoce como pitting. Ponerlo acá en el chat, ¿ya? Pitting. El pitting y la onicolisis es típico de la onicopatía psoriásica. ¿Ya? La psoriasis es una enfermedad que sobre todo me afecta a la piel, pero también me puede afectar a las articulaciones y piel y anexos como las uñas. Incluso hay pacientes con psoriasis que solamente tienen compromiso ungueal, onicopatía, nada más. ¿Ya? Y la artritis psoriásica tiene varias formas de presentación, ¿eh? Oligoarticular, poliarticular, espondilitis, o sea, tiene varias formas de presentación. Entonces, en un paciente, ponte varón con una oligoartritis, revísale las uñas, ¿ya? Porque ahí puede estar la evidencia de la psoriasis. Pitting, onicolisis, onicopatía psoriásica. ¿Ya? Si ustedes me dicen, doctor, ¿cuál es la peor artritis que puede haber? Puede ser la artritis psoriásica. La artritis psoriásica no es tan simple, es todo un tema, ¿ya? O sea, hay varias formas de presentación de la artritis psoriásica, tiene varias formas en que se presenta. Hay unas formas mutilantes, en el cual hay osteolisis, y es un problema eso. Miren acá cómo los huesos como que se comen, ¿no? Como que se comen. Las superficies articulares no son tan continuas, ¿no? En sacabocado, algunas imágenes. ¿Qué es lo que ven acá? Una púrpura. José Luis. No sé, doctor, le iba a mencionar lo mismo. Ya. Síndrome purpúrico, ¿no? Purpúrico. Purpúrico. ¿Cómo pueden describir esas lesiones? ¿Cómo las describirían? ¿Cómo describirían esas lesiones? ¿Pero de qué tipo? Doctor, ¿se podrían definir como lesiones rojizas puntiformes bilaterales en
Cuando pones puntiformes son con cabeza de alfiler, o sea, muy chiquititos. Fíjate en algunas puntiformes, ¿no? Pero la mayoría puedes ponerlas como pápulas o como máculas pequeñas, ¿no? Eritematosas, orjovinosas, vinos inferiores, ¿ya? Lo que me interesa es que si esa púrpura que presenta el paciente se palpa o no se palpa. Van a encontrar el tema de púrpura palpable y púrpura no palpable. O sea, pones tu dedo y si palpas como una pápula, es púrpura palpable. Si es púrpura palpable, es probable que sea una vasculitis. Si es púrpura no palpable, no es por vasculitis, es por trombocitopenia. Dime, José. Doctor, ¿en qué se diferencia una púrpura a un líbedo? Ya, el líbedo. El líbedo tú lo vas a ver como una malla. Vamos a ver un ratito. Vamos a buscar una imagen. Reticulares. Ya, van a ver. Un momento. ¿Se dan cuenta? Esto es un líbedo reticularis. Ven acá con una mallita, con una red que se dibuja. Ya, líbedo reticularis. Se llama así. Ya, eso también acompaña algunas enfermedades autoinmunes. De síndrome antifosfolipídico. Y hay patologías más, sí, no es específica de algo. La púrpura se presenta como unas pápulas o máculas pequeñas, dependiendo si se palpan o no. Ahora, si es una púrpura palpable, es sinónimo de vasculitis. Ya, tú ves qué vasculitis es. Si es no palpable, es una trombocitopenia. Tienes que discernir eso. Miren acá, en esta radiografía. Miren acá los bordes óseos bien definidos. Ya como que los bordes se pierden, ¿no? Se pierden acá los bordes. Acá los bordes bien definidos. Y acá como que se pierden los bordes, ¿no? Hay imágenes osteolíticas a ese nivel, ¿no es cierto? Los bordes del hueso de la... Miren acá abajo, cómo los bordes van a estar bien nítidos y bien definidos. Y acá como que pierden definición. Pierden definición. ¿Ya? Acuérdate que enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide te destruyen la articulación y el hueso, ¿no? Pero la más mutilante de todas, recuerden, es la psoriasis, ¿no? ¿Qué les impresiona acá? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué ven en esa imagen? ¿Qué les llama la atención ahí? Algo raro. ¿Qué es esa placa? ¿De dónde es? ¿De dónde es la placa? A ver, Andy. Doctor, pareciera que hubiese como formación o sea, como fusión entre huesos, algo así, como formaciones am, como que hay unos Una pequeños fusión. bordes que se Mira, hacen opacos. No me acuerdo cómo se llama ya. eso cuando salían Este de acá los es la cabeza del fémur. La cabeza del fémur, la cabeza
completamente pegada, ¿ya? Normalmente debería ser así, debería haber acá pues un espacio, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta acá, hay prácticamente una fusión de la cabeza femoral con el acetón. Es típico de la espondilitis anquilosante. Anquilosante porque la articulación se fusiona. Esta es una tomografía de la articulación sacroiliaca. Vemos un refuerzo a nivel de las articulaciones sacroiliacas. Si se dan cuenta, una esclerosis más blanca, más hiperdensa la imagen. Es una sacroileitis bilateral. La sacroileitis bilateral es típica de la espondilitis anquilosante. No olvidar. Es típica de la espondilitis anquilosante. Acá también encontramos una esclerosis, un reforzamiento a nivel del acetábulo. La articulación en la coxofemoral, ¿no? Derecha. Compárenla con el otro lado. También recuerda que la espondilitis anquilosante me afecta el esqueleto axial, columna, sacroiliacas y coxofemorales. Pero si me preguntan lo típico, es la sacroileitis bilateral. ¿Qué les llama la atención de esa placa? ¿Qué les llama la atención de esa placa? A ver, Irene. Doctor, bueno, al menos la imagen del centro, la B, se podría ver como una calcificación de los ligamentos, ¿no? Que vamos a encontrar entre cada una de ellas. Ya, los intervertebrales, ya, muy bien. A ver, calcificación de ligamentos. A ver, Miquel. Parece como una fusión de los cuerpos vertebrales. Fusión de los cuerpos vertebrales. Tanto a nivel cervical como aquí torácico y lumbar, ¿no? Si se dan cuenta, acá se forman como unos puentes intervertebrales, una fusión de los ligamentos, una calcificación de los ligamentos. Esa fusión, miren acá más evidente, acá mucho más evidente, vamos a acercar esta imagen. A este nivel, la fusión de los cuerpos intervertebrales, los ligamentos se calcifican, se osifican. Estos puentes intervertebrales que se fusionan, que se calcifican, se llaman sindesmófitos. Vamos a ponerlo acá. Sindesmofitosis. Es típico de las espondilopatía celular con componentes anquilosantes, sindesmófitos. Acá también, los sindesmófitos. Acá hay una fusión completa, ¿no? Ya. De todas las espondilopatía seronegativas, la que más me da sindesmofitosis, así, esa columna típica, es la espondilitis anquilosante. Esta columna típica se llama columna en caña de bambú. Voy a contar la caña de bambú. Típica, caña de bambú. ¿Ok? Y acá si se dan cuenta tienen el talón con el talón de Aquiles y una área de inflamación. Eso es lo que es la entesitis. La entesitis es la inflamación del ligamento con el hueso, ¿no? Ya, ese de acá es un sindesmofito. Y acá hay osteolisis. La osteolisis a mutilación es típica de algunas formas de artritis psoriásica. Algunas formas de artritis psoriásica se manifiestan así, por osteolisis, por dedos en punta de lápiz. Así le llaman. Voy a poner acá. Dedos en punta de lápiz. En punta de lápiz, típico. Van a revisar ustedes cuáles son las formas clínicas, formas de presentación de la artritis psoriásica. Son varias formas de presentación. ¿Qué es lo que ven acá?
¿Cómo describirían esa radiografía? ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Cómo describirían la placa? José. Doctor, veo una disminución del espacio articular y una erosión a nivel del cóndilo lateral del fémur. Sí. Exacto. ¿Alguien más? A ver, bien. Van a ver una disminución del espacio articular, evidentemente. ¿Qué más se observa? Compárenlo de este lado con el otro. Disminución del espacio articular. ¿Alguien más? Aparte de lo que ha dicho José. Frank. Doctor, me parece que podría ser lo que parece en forma de cuña osteofitos. Osteofitos, exacto. Osteofitosis. Eso de acá, ¿no? Osteofitos. Los llamados ojos picos del oro. Tiene acá, tiene también por acá. Osteofitosis. Disminución del espacio articular. ¿Alguien más me dice que ve? ¿Alguien más? Miren acá. Miren el reforzamiento que se ve acá. Más blanco se ve, ¿no? Reforzado. Esto se llama esclerosis subcondral. En este espacio, acuérdate, se encuentra el cartílago articular. ¿Ya? Por eso se llama esclerosis subcondral. Acá se ve menos que acá. Acá sí se ve bien marcado. Esto de acá es casi normal, pero acá está más reforzado. Esclerosis subcondral, porque acá está el cartílago, debajo del cartílago, subcondral. Entonces tenemos esclerosis subcondral, disminución del espacio y osteofitos. ¿Son signos radiológicos de qué? Irene. De una osteoartritis, doctor. Osteoartritis, artrosis, ¿sí? Signos degenerativos. También en columna, ¿no? Tienes osteofitos. Estos no son sindesmofitos porque no llegan a ser, ¿no? Artrosis de columna, mira, osteofitos. Sindesmofitos fusionan, ¿ya? Son puentes completos, fusionan. Acá no. A veces vas a encontrar columnas con un montón de osteofitos, un montón de osteofitos, sin que el paciente tenga alguna justificación. Ponte, un montón de osteofitos, yo en columna esperaría encontrarlo en un campesino, ¿no? Que está con lampa todo el día, bueno, ¿no? Un albañil, o alguien que carga peso todo el día, ¿no? Está justificado hasta cierto punto, ¿no? Pero cuando encuentras un montón de osteofitos en el lumbar sin causa aparente, porque puede ser, el diagnóstico que salta en ese momento, se los voy a poner acá para que lo lean, es hiperostosis idiopática, hiperostosis idiopática difusa. Es el diagnóstico que salta inmediatamente. Van a leer, en el diferencial. ¿Ya? Ponte, yo me saco una placa y me encuentran así un montón de picos del oro, y yo no tengo justificación para hacerlos, puedo apretar eso. Hiperostosis idiopática difusa. Como repito, está mucho que lean cuadros clínicos de enfermedades. Ajá, ¿qué ve acá?
Esto es obviamente la articulación de la rodilla, ¿no es cierto? La que está la tibia, el fémur, los conos y platillos tibiales, ¿no? ¿Qué les llama la atención? Es ahí. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué les llama la atención? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Para Irene. Irene, no te escucho. Ya. Ya, doctor, bueno, se ve como una disminución del espacio articular, pero también se ve como esta especie de Acá. reforzamiento, ¿no? En la ¿Cuál parte, reforzamiento? ¿Eso de acá? ajá, o un poco más Ya. central, Sí, acá exacto. también. Ya, muy bien. ¿Alguien más? José Luis. Doctor, ¿podría haber una pérdida de la silueta a nivel del cóndilo lateral? Ya. Bueno, más o menos. Ya puede ser por la incidencia. ¿Alguien más? Mira, compara este espacio articular de acá. A ver, este espacio que está acá. Compárenlo con el espacio articular de acá. ¿Qué les llama la atención en el espacio articular? Silvana. Sí, doctor, el espacio articular se observa más radiopaco. Más radiopaco, ¿no? Como, como que acá tiene algunas estructuras, ¿no es cierto? Como que se calcifica, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo pueden ver, ¿no? Acá también, ¿te das cuenta? Ya, acá parece que hubiera una línea y acá parece que hubiera otra línea. Hay un doble reforzamiento, ¿no? De los platillos ciliares. Ya, eso de acá es una calcificación de los cartílagos articulares. Algunos lo ponen como un doble reforzamiento de los platillos tibiales. Ya, esa calcificación se llama condrocalcinosis. Vamos a ponerlo acá. Calcinosis. Y esa condrocalcinosis es diagnóstica de artritis por cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, lo que llaman pseudogota. La pseudogota se presenta así, con condrocalcinosis. La articulación que comúnmente inicia en la pseudogota son las rodillas. Y la segunda articulación en comprometerse es la muñeca. La muñeca. Entonces, si la gota inicia más frecuentemente con podagra o luego rodilla, la pseudogota es más de rodilla o si no, en la muñeca. Y se ve eso, calcificación de cartílago auricular. Es artritis por cristales de pirofosfato cálcico, también llamado pseudogota. La pseudogota más bien se presenta en ancianos, ¿ya? Ancianos con enfermedades metabólicas. Parte de lo que es el diagnóstico diferencial de la artritis viene a ser lo que es análisis del líquido sinovial. Ojo. Es una fotosintesis que hicimos, ¿no es cierto?, en el hospital. ¿Qué es lo que analizamos? Apariencia y viscosidad. ¿Qué les llama la atención de ese líquido sinovial, por ejemplo? Un paciente que punzamos. ¿Qué les llama la atención? A ver, Leonardo.
Es un líquido amarillento turbio. Amarillo turbio, no puedes leer a través de él. El líquido es un amarillo claro, transparente, puedes leer a través de él, pero este no. Hay que ver apariencia, viscosidad, ¿no? Viscosidad, agarras con un guante el líquido y el líquido como que se pega, ¿no? Filante, filancia. Eso se pierde cuando está inflamado. Más celularidad va a ser más turbio. Y hay que buscar, pues, gérmenes, cristales y otras pruebas. Lo normal, líquido amarillo pálido, ¿no? Puedes leer a través de él. Como el que te mostré acá, líquido inflamatorio. Cuando es purulento, cuando es pus, como leche condensada, y así pus. Eso es artritis séptica. ¿Ya? Eso, acá ya ni siquiera requiere hacer cultivo para saber que es séptica. Bueno, igual le hago, ¿no? Para identificar gérmenes. Pero eso es artritis séptica, líquido purulento, como leche condensada. Y hemorrágico es de los sangrados, por traumatismo, por ejemplo. Miren, lo normal de células, esto seguramente también lo van a hacer en los cursillos, menos de 180 a 200, inflamatorio, no inflamatorio, séptico, hemorrágico. Líquido séptico es típico, por ejemplo, de la artritis séptica, debe haber más de 50.000 células. Sin embargo, obviamente, en un paciente, digamos, inmunosuprimido, quizás diabético, VIH, corticoterapia, no esperes que tus células pues estén pues en 100.000, 30.000, ¿no? Esos pacientes no le dan mucha celularidad. Ponte llegar a 20.000, igual es séptico, ¿no? O sea, eso tampoco es absoluto, ¿no? Ponte viene un paciente con fiebre, taquicardia, hemograma con leucocitosis, si tiene 48.000 células, no llega más de 50.000, no es séptico, ¿no? Es séptico, ¿no? O sea, tienes que tener cuidado con esto, ¿ya? Interesa mucho el número de células y también el recuento, si es nuclear o mononúcleo. Mira, artritis por cristales de monourato sódico, gota. Los cristales van a ser como si fueran agujas. Agujas, así los vas a ver. Y lo que me interesa es que el cristal esté fagocitado. ¿Por qué? Porque el macrófago, cuando fagocita el cristal, va a liberar lo que es interleuquina 6, que es proinflamatoria y me da artritis, ¿no es cierto? En cambio, los que están acá son los cristales de pirofosfato de la pseudogota. Son de otro tipo, ¿no? Son rectangulares, se pueden ver. Recuerda que la gota empieza con artritis de, bueno, con la podagra, clásicamente. O también puede empezar con rodilla. En cambio, el pseudogota más empieza con rodilla o también con la muñeca. Acordarse de que la gota aparece en pacientes metabólicos, diabéticos, obesos, hipertensos, jóvenes, ¿no? La pseudogota es más de abuelitos, ¿no? También metabólicos, hipotiroideas, por ejemplo. Ya son las dos atropatías por cristales más frecuentes. Empieza con monoartritis, luego oligoartritis y luego poliartritis. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre el diagnóstico diferencial de artritis? Y lo otro que también tienen que ver es, y tienen que leer, son los cuadros clínicos extraarticulares de las enfermedades. Por ejemplo, artritis reumatoide, me da cuadros extraarticulares. Lo típico, por ejemplo, es que me compromete articulaciones metacarpofalángicas. Pero AR también, por ejemplo, me puede comprometer la columna, me puede comprometer la articulación atlaxoidea, C1, C2, más frecuente. Y también cuadros no articulares, pulmonares, nódulos subcutáneos, oculares.
como les dije, tienen que leer los cuadros clínicos. Acá ya se lo pasé a mi grupo, pero voy a compartirles algunos libros para que puedan también tener, ¿ya? A ver, Hochberg, Kelly, Dubois. Ya, les voy a pasar todos los libros que tengo de reumatología. Esta es la última edición del Kelly. Te lo paso con un enlace. El otro es el Hochberg, también de reumatología. El Dubois, que es de lupus, es un libro solamente que habla de lupus, nada más que lupus. Y este es un libro de 2013, pero me gusta bastante porque es bastante fluido. El Curren, de reumatología. ¿Qué más les voy a pasar? El Farreras de Medicina Interna. Está en español, para que lo tengan. Secretos de Medicina Interna, eso sí me falta pasarle a mi grupo, para que lo tengan. Lo descarguen. ¿Qué más les voy a pasar? El Ferry. El Ferry es un libro de resumen de varias enfermedades, para que tengan como una guía rápida. ¿Ya? Algo más de medicina interna. Sales es el lazo. En este libro, el lazo es de síndromes y problemas en medicina interna. Primero identifican un síndrome de problema y luego vean diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Voy a alcanzarlos a pasar acá. Sí, por lo pronto eso, ¿no? A veces también cuando uno pasa muchos libros después ya no leen nada. Por lo pronto creo que eso es lo más importante, para que puedan ir revisando, sobre todo que revisa, repito, los cuadros clínicos de enfermedades, signos y síntomas de las enfermedades. Y a veces es mejor revisar los libros de los especialistas, ¿ya? Los especialistas no revisan el Harrison, ponte, es como un compendio, ¿ya? Lo mismo el Farreras. Tienen un poco más de tiempo y ampliar un poco más de conocimiento, revisen el libro que revisa el cardiólogo, el reumatólogo, que son los que les he pasado. Y ahí se explaya mucho más en lo que son los signos y síntomas de las enfermedades, que es lo que tienen que saber. La parte laboratorial y terapéutica va a salir de a pocos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Está todo claro? Sí. Lo que quería darles es una visión general de las enfermedades particulares, lo que tienen que saber adicionalmente para hacer un adecuado diagnóstico diferencial, y hay algunas imágenes para que se vayan familiarizando de lo que van a ver a partir de esta semana. Bueno chicos, lo dejamos hasta aquí el día de hoy, ¿ya? En la mañana no pude estar con ustedes por un tema de un compañero que llevó a su mamá al hospital y lamentablemente fue mal, ¿no? Con lo del COVID. Entonces, esta semana ya, bueno, regularizamos con toque.
Bueno, chicos, entonces, muchas gracias. Nos vemos en esta semana con el grupo. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.